Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias al doctor Jesús Barrón por invitarme. Fue mi primer coach en este recorrido de la reproducción asistida. Nuestro primer bebé de in vitro ya tiene casi 20 años y bueno, los primeros años siempre creo que todos debemos estar con el coach, con quien tiene más experiencia, más tiempo. Creo que tenemos que cambiar la forma como trabajamos, medir más los resultados y aprender más de todos. Y gracias por la invitación, gracias al doctor Granja, que lo conozco súper bien de mucho tiempo, gracias por invitarme, y al doctor Abraham Martínez, que hemos coincidido desde hace muchos años. Pues este tema ese tema es súper interesante porque finalmente es una herramienta más que debemos de saber cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, cuándo sí, cuándo no. Y espero que en mi conclusión les pueda aportar esa información sobre la experiencia que hemos obtenido en nuestro país, en nuestra población, y que hay muy poca información de eso en el mundo. Uno de los diferentes problemas que tenemos hoy, básicamente, es la edad. Si nosotros ponemos en esta calculadora del SART, bueno, hay muchas calculadoras, esa es la que nos gusta utilizar a nosotros, y vean como una mujer de 34 años, con el factor de una antimuleriana de 0.3, en nuestra curva nos pone en una posición muy baja de porcentaje de acción. Para estas pacientes, que hace 10 años era nuestra media, los 32 años, hoy son 38 años, es interesante ver que las probabilidades que tenemos cada vez por la baja reserva que estamos viendo, por los niveles reducidos de telomerasa que se están formando por los cambios que hay en el estilo de vida, cada vez vamos a ver gente más joven con un menor pronóstico. Y también vamos a tener esos picos que nos confunden de mujeres de 40 años, que las vemos con muy buenas características, pero que la mayoría de nuestras pacientes no lo son así. La edad materna avanzada y el aumento de los hogares, que es una nueva tendencia también, los uniparentales, familias homoparentales, ha significado un aumento en las necesidades de tratamientos de reproducción asistida, las nuevas familias de parejas con divorcios. Entonces, cada vez vamos a tener más pacientes, hombres de una mayor edad, con mujeres de menor edad, pero que su media va a seguir siendo alrededor de los 40 años. Y observen cómo en las estadísticas de México, cada vez las pacientes en realidad no quieren embarazarse. Y eso sí tiene que ver también con estas mutaciones del cromosoma 15 y el cromosoma sexual materno, que nos dan también la expresión de genes para ser padres. Y el 30% de la población tenemos una expresión reducida de estos genes. Entonces, con los cambios sociales, finalmente muchas personas están decidiendo no ser padres, y 15% de ellos sí van a decidir ser padres por alrededor de los 40 años. Entonces, si observamos las causas, pues el trabajo, proyecto con la pareja, salud y otros, que entre ellos es que quieren viajar más. Dentro de las alternativas para el tratamiento de la baja reserva ovárica o la insuficiencia ovárica prematura, es que cada vez estamos viendo, y después de COVID, porque el COVID, las 3 puntos muy importantes que hacen en el ovario es reducción de telomerasa, reducción de la activación de células madre y una reducción de los receptores de la FSH. Entonces, al final todo eso se traduce en una reducción de la transcripción de proteínas que generan más fragmentación, más blastos aneuploides y pues que los pacientes nos sorprendan, incluso las donantes de óvulos, con menores resultados. Todas las alternativas que tenemos han demostrado que mejoran individualmente. Por ejemplo, los protocolos a base de estos nuevos adaptógenos, acupuntura, psicoterapia, dieta, ejercicio, las concentraciones de preparaciones con estradiol, las regulaciones en los ciclos de progesterona previo a los ciclos, DEA, testosterona, es decir, tenemos muchas estrategias que demuestran individualmente o en pequeños grupos un incremento en los resultados en las bajas respondedoras. De los que más hay evidencia clínica, como lo ven aquí, es la coenzima Q10, DEA, testosterona. Nosotros hemos migrado un poco más a la testosterona porque paradójicamente reduce efectos en la piel, ¿no? De caída de cabello, acné, incremento de tejido adiposo.
Y bueno, la aplicación de HCG en los medios, hormona de crecimiento, estradiol, ha incrementado algunos pequeños puntos los resultados en estas pacientes. Y nosotros lo que empezamos a estudiar en la clínica, afortunadamente a través de una fundación que trabajamos, tenemos un investigador tiempo completo y hemos empezado a hacer las mediciones inmunológicas, genéticas, a publicarlos, y de ahí podemos tener mucha experiencia de qué pasa con nuestros pacientes. Y en esos pacientes tenemos una baja reserva ovárica o una insuficiencia ovárica, hemos visto que 3 de cada 10 de ellas tienen la mutación del factor de necrosis tumoral. Y esto hace mucho sentido porque ese es el origen de la expresión de genes para adenomiosis, endometriosis y pacientes que después de los 35 años súbitamente baja su reserva ovárica. Entonces, hemos empezado a implementar en las transferencias el uso del bloqueador del factor de necrosis, que es Enbrel, y bueno, lo estamos midiendo los resultados. Lo que sí encontramos en una revisión que hicimos la semana pasada, de todo el año pasado, medimos 10 doctores que hacemos ciclos de forma individual en el centro, y el grupo que usamos Enbrel de forma recurrente y un estimulante de células madre que es el filgastrin, tuvimos solo 7% de pérdidas después de las transferencias, comparado con el resto del grupo que tenía 15%, 20%, una persona tenía hasta el 30%, que es la persona que tiene las tasas más altas de embarazo. Entonces, creo que a más edad, COVID, vacunas, vamos a tener que explorar más la parte inmunológica inflamatoria de nuestros pacientes. También encontramos en una publicación que hicimos sobre la parte vascular, resistencias de arterias uterinas, espirales, vimos que hasta el 60% de las pacientes que no estamos desarrollando bebés euploides o blastos o falla la implantación, tenemos la mutación del PAI1 y de la MET-HFR. Entonces, también algo que esto tiene que ver con la activación de células madre, foliculogénesis. Entonces, aplicamos de forma rutinaria ácido fólico activo e inositol. Entonces, es el protocolo que empleamos en los resultados genéticos que tuvimos. Y empezamos a trabajar con medicina de estilo de vida, medicina regenerativa. Básicamente, el American College of Lifestyle Medicine establece muy bien los criterios para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, y en su capítulo de fertilidad pues establece muy bien estos pilares que tienen que ver con los 20 minutos diarios de caminata rutinaria, la nutrición basada en la reducción de los proinflamatorios como lácteos, harinas, azúcar, incremento de antioxidantes naturales, las 7 horas de sueño, bajar, ¿no?, todas las recomendaciones de no cenar tarde, 12 horas de ayuno, 6 horas antes no utilizar cafeína. Y la parte de la psicoeducación, que consiste en la rutina de socializar y la escritura. Entonces, todos estos factores, que es lo que hacemos en la clínica, referimos al paciente con un health coach que nos ayuda a ver cómo es su estilo de vida, y con esto pues sentimos que incrementamos también unos puntos en estos pacientes, y aparte pues esto lo que ha llevado es una reducción de los nacimientos prematuros, que también vimos en el trabajo que publicamos de nacimientos. El hacer este estilo de vida reduce el nacimiento prematuro, preeclampsia, retardo en el crecimiento, abortos comparado con el grupo control. Y bueno, la Lifestyle Medicine, en México hay una rama que es la MIED, establece muy bien los criterios para usar el tratamiento intravenoso de nutrición específico cuando diagnosticamos algunas condiciones como las tenemos aquí, como la insuficiencia suprarrenal, y dentro de la suplementación oral hay uno en específico que incrementa mucho las concentraciones de células madre en la sangre, que son los beta-glucanos. Entonces, administrar 1,5 gramos de beta-glucanos los 60 días previos a un ciclo incrementa 10 a 15% las células madre circulantes, porque eso las estimula a través de la médula. Y pues a pesar de, si observamos aquí esta diapositiva, es de una publicación que hicimos sobre nacimientos, pero observen cómo en el grupo de las técnicas de reproducción asistida, por grupo, se han incrementado, no salió completa la diapositiva, pero en el grupo
que es de menos de 35 años, 10% con técnicas de reproducción asistida. En el grupo de 38 años, 30%, y en el grupo de 40, 40%. Entonces, es una N muy alta de tratamientos de reproducción en esos pacientes, y el 20% son con ovodonación en los 3 diferentes grupos. Entonces, después de estos cambios que hacemos para mejorar las posibilidades de que nuestras pacientes con una baja reserva, que son la mayoría de los que vemos, o los que no vemos con tan baja reserva, pero se comportan como bajas respondedoras, incrementan con todo lo anterior, empezamos a ver que el tema de esta falta de activación de receptores y transcripción de proteínas tiene que ver con la reducción de telomerasa. Este es un gen, bueno, hay muchos genes, pero principalmente en el par cromosómico 6 y en el 14, es donde se activa este gen de la telomerasa, y los embriones en automático bloquean este gen de la telomerasa, pero no en las células germinales. Entonces, esto es lo que explica las diferencias entre mamíferos y dentro de ellos los humanos, de por qué muchos mamíferos logran incrementarla y nosotros tenemos que hacer muchas estrategias para que eso suceda. Entre ellas es la liberación de células madre. El tema con las células madre es que hace 100 años pues vivíamos 32 años a la esperanza de vida, y en solo 100 años estamos en los 74 años. Entonces, algo que no ha mejorado es esta transcripción en la gametogénesis, tanto del hombre como en la mujer, y que las células madre quedan atrapadas en la médula después de los 30 años. Por eso cuando nos golpeamos o nos fracturamos después de los 30 años, el cuerpo es completamente distinto, aunque el de 30 años se siente de 20 y pensamos que tenemos 15. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo en las enfermedades crónico-degenerativas y en la parte de la reproducción y en la baja reserva ovárica o baja respuesta. Entonces, lo que empezamos a estudiar es cómo podemos hacer la regeneración ovárica a pesar de todas estas estrategias que hacemos. Por ejemplo, el filgastrin, que lo usamos mucho, medimos antes los niveles circulantes en 2 pacientes y teníamos un 10% del total que deberían de tener. Tenían 40 años, y después de filgastrin, que es un estimulante de las colonias de granulocitos, medimos antes y los íbamos a medir después. Solo en un paciente sí vimos que incrementa el 10%, que es bastante, y las 2 pacientes se embarazaron, y solas, de un embarazo espontáneo. El tema de una de ellas, que tiene 45 años, es que el doble marcador salió positivo, el ADN fetal salió positivo, con un 98%, que es un tamizaje, y al hacer la miocentesis salió el bebé euploide, entonces un cariotipo normal. Mi preocupación en estos pacientes, soy muy a favor de hacer el diagnóstico genético, es que en los que hemos tenido mosaicos, finalmente era un mosaico, pero en los 2 casos que yo he tenido así en los últimos 10 años, uno tuvo autismo y el otro inmadurez cerebral. Entonces, sí, a lo mejor la pregunta es que hemos visto algo después. Nosotros, que sí vemos los embarazos y les damos seguimiento en el programa de crianza, sí vemos que sí hay una relación importante en la parte neurológica cuando tenemos hallazgos con edad, hallazgos con el esperma y con estos mosaicos. Entonces, básicamente, las células madre se encuentran en esta parte de aquí, en la corteza, y la parte vascular para que lleguen las células madre es entre 0.3 a 0.5 milímetros. Entonces, cuando aplicamos células madre, las aplicamos a 0.3, 0.5 milímetros en 4 puntos. Y entonces, si observamos las publicaciones que hay sobre células madre en trasplantes ováricos, en falla ovárica, vemos que las publicaciones realmente son muy pobres, y gran número de ellas son de investigación, gran número de ellas son en animales, y pues por eso el empezar a publicar esos trabajos de lo que hacemos en nuestro país, que tenemos esa reglamentación para poderlas usar, creo que somos muy afortunados y tenemos una ventaja geográfica en el mundo. Sin embargo, observen cómo hay modelos de enfermedades objetivos muy bien diseñados, en los cuales prácticamente las stem cells mejoran todos los parámetros de la foliculogénesis, incluso gametogénesis masculina, y en la transcripción de proteínas hasta llegar a la regulación hormonal y bebés euploides.
Entonces, básicamente las células madre mesenquimales, el progenitor es la célula perivascular, que esa es la que tiene la capacidad de producir células mesenquimales que tienen el único potencial de autorrenovarse. Y de ellas, pues, están los miocitos, adipocitos. Esas son las células que nosotros utilizamos. Están los osteoblastos, neuronas y los condrocitos. Las de pulpa dental aparentemente son las más prometedoras. Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlas, aunque en el banco que trabajamos las tienen. Y el tema con las células madre, dentro de la regeneración, inmunomodulación que producen de forma natural, cualquiera puede recibirlas, no hay reacción alérgica y no hay rechazo. Algo que aprendimos con la inmunóloga de Miami es que el secreto real para que las células madre tengan el efecto que esperamos, lo está publicado, es que esta fracción de la sangre, el plasma rico en plaquetas, que tiene factores de crecimiento, es el que estimula el crecimiento y la diferenciación de las células madre, pero para que produzca ese efecto hay que romperlas, y el estándar de oro es el láser de baja frecuencia. Entonces, ese es realmente el secreto para que las células madre puedan tener esta activación. Posteriormente empezamos a ver desde el 2008 pues, muchas publicaciones sobre el plasma rico en plaquetas, que contribuía mucho en esta mejoría de todos los parámetros. Con el primer embarazo, que claro, cuando tenemos un solo embarazo puede ser suerte, pueden ser muchos factores propios de ella, pero finalmente a partir de aquí empiezan a haber muchas publicaciones, principalmente en Asia y el grupo de Grecia. Y lo que determinan es que el PRP, el plasma rico en plaquetas, puede ser utilizado como primera línea de tratamiento en regeneración ovárica y activación de la foliculogénesis. Pero el secreto del plasma rico en plaquetas otra vez es romper las plaquetas. El solamente extraer el plasma, inyectarlos, tiene solamente un 10 a 15% del 100% que puede tener. Posteriormente, en el 2012, esa fue la curva como fuimos aprendiendo, ese trabajo está increíble de Motion, donde en ratones los ponen en menopausia, en promedio tenían 6 folículos, les inyectan células madre por el peso que tenían, y después de las 12 semanas, por eso después de usar stem cells, ese es nuestro punto de corte en base a este estudio, los folículos se incrementaron a 28 en promedio. Y posteriormente, bueno, el grupo español empezó también los asiáticos a publicar sobre el incremento del potencial reproductivo en la baja respondedora cuando se aplicaban las células madre directamente en los nichos a través del sistema de hemodinamia en la parte arterial. La parte arterial es muy importante, por eso es a donde nosotros nos vamos, porque la telomerasa es muy baja en las arterias, perdón, es muy alta y baja en las venas. Entonces, lo que envejece en realidad son las arterias, no las venas. Y toda esta liberación de células madre va directamente dirigida a la arteria más que a la vena. Posteriormente, en el 2015, el grupo de Egipto publican el primer nacimiento con terapias de célula madre autólogas de médula inyectadas directamente por la laparoscopía dentro del ovario y en una serie de 10 pacientes. Y justamente en el mismo año, el grupo de la India hace el mismo reporte en una paciente con falla ovárica, inyectaron células madre directamente en ovario, extraídas de médula, logrando el primer embarazo en su país. Posteriormente a esto, ELIX es la clínica de medicina regenerativa del Hospital Vita Médica, que dirige Marucha Pariente, y el director científico es Mauricio Di Silvio, que es investigador del 20 de noviembre. Entonces, a través de ellos empezamos a prepararnos. Ellos ya manejaban las stem cells en rodilla, en enfisema, enfermedad cerebrovascular, un protocolo de autismo. Entonces, yo fui a hacer mi certificación a la Florida con el ginecólogo Steven y Michael. Entonces, con ellos empecé a aprender específicamente cómo poder llevar las stem cells al ovario. Esa es la clínica de medicina regenerativa del hospital. Y bueno, ahí tenemos los permisos. Y prácticamente mi primer exposición a las stem cells ya clínicas fue
con una paciente que tuvo desprendimiento prematuro de placenta en la semana 22 del 30%, aplicamos stem cells de cordón en la vena. A los 7 días el hematoma se reparó al 100% y tuvimos otras 3 aplicaciones hasta la semana 32 en que nace. Lo curioso de este caso es que vimos que la niña no requirió surfactante, no requirió terapia ventilatoria, solamente apoyo respiratorio, alimentación, no tuvo infección. Entonces, posteriormente, pues en medicina siempre vienen los casos juntos, ¿no? Creo que la siguiente semana tuvimos otro trabajo también que publicamos sobre una paciente de 27 semanas que habíamos tenido un embarazo gemelar por reproducción, pérdidas recurrentes. Lo mismo, hizo hematoma, desprendimiento a pesar de los anticoagulantes, y aplicamos stem cells y nuevamente la misma observación. Neurológicamente sin complicaciones, pulmonarmente también, con muy buenos resultados. Y posteriormente, en ese mismo tiempo, tuvimos otra paciente que tuvo hematomas desde el principio, con pérdidas recurrentes, antimulleriana de 0.6, y pudimos llegar hasta la semana 29, alteración vascular, hicimos la cesárea y nuevamente el mismo patrón se repitió. Este niño perfectamente adecuado neurológicamente, pulmonarmente, sin complicaciones. Entonces empezamos a documentar estos casos que pudimos publicar. Posteriormente vimos una paciente con síndrome de Asherman en el 2019 y prácticamente no tenía menstruación, no podíamos transferir, y después de la aplicación de 30 millones en el fondo y en el istmo, mediante histeroscopía, al tercer mes empezó a regenerar endometrio y empezó con su menstruación. Posteriormente tuvimos son los primeros 3 casos, ya tenemos bastante evidencia de ello, que también los publicamos, sobre falla de desarrollo de blastos por factor masculino muy alterado, con una fragmentación de más del 30%, con oligo, asteno, terato, y en los 3 casos desarrollamos blasto, los 3 casos logramos el embarazo, blasto euploide. Desafortunadamente uno de ellos no hizo la conversión del citotrofoblasto en la semana 24 y en la semana 30 tuvo un colapso arterial y fue óbito. Y el reporte de patología muy minucioso nos demostró el accidente, ¿no? Como un hallazgo con una recurrencia del 6%. Entonces, posteriormente a esta experiencia que fuimos aprendiendo, entonces sí nos preguntamos, ¿es posible la regeneración ovárica? En el 2019 hicimos el protocolo para empezar a aplicar esta técnica en pacientes de baja reserva, y nuestro protocolo era con células autólogas, o sea, de uno mismo, obtenidas por liposucción. Y tuvimos el primer embarazo reportado aquí en el país en una paciente que venía también de ciclos in vitro sin desarrollo de blastos, una antimulleriana de 0.4, 39 años. En esta paciente, después de hacer su liposucción, preparación de células, las inyectamos vía vaginal, endovaginal, y de la misma forma como aspiramos células. Y obtuvimos 3 embriones, uno solo euploide, lo transferimos y es el bebé que nació. Posteriormente empezamos con este protocolo prospectivo observacional en 17 mujeres que se hicieron a la clínica. Bueno, seleccionamos el grupo control porque seleccionamos un grupo control que tuviese un número normal pero bajo de folículos para que lo pudiéramos comparar, y comparamos ahí todo, o sea, comparamos 3 grupos, el grupo control, el grupo de la baja reserva ovárica, el promedio eran 3 ciclos sin bebés euploides, y un grupo con amenorrea que quería tener embarazo con sus propias células. Se observan las edades muy iguales, edad, peso. La antimulleriana obviamente en el grupo de la baja reserva en 0.6, de las que estaban en la amenorrea fue de 0.1 y de 1.9 la media del otro grupo control. Sin embargo, tenían una baja reserva, aunque era normal porque el promedio tenían 7 folículos. Básicamente lo que hacemos en la clínica es esto, ¿no? Es la preparación del plasma rico en plaquetas, y esta es la magia, el romper las plaquetas con el láser de baja frecuencia, esa es la forma como el plasma rico en plaquetas se mezcla con las células madre. Y en la extracción de las células madre, pues hacíamos, porque ya migramos, como ahorita lo vamos a ver, hacíamos liposucción,
el plástico iba hacia la liposucción, así es como se ven las células madre al terminar. La digestión enzimática es el secreto, usábamos colagenasa, y esta es la combinación de células madre con plasma rico en plaquetas. Y bueno, se calculan por peso, y en promedio los ovarios requieren 30 millones, 15 millones y 15 millones en cada ovario, y aplicamos de 2 a 4 mililitros de plasma rico en plaquetas según el volumen ovárico. Aplicamos, habitualmente los volúmenes son pocos, entonces ponemos 2 mililitros. Lo que observamos en los primeros casos es que las stem cells y el plasma sí se fugan. ¿Cómo sabemos que se fugan? Porque en el fondo de saco vemos el líquido que está en el fondo un poco como las mismas características de cuando alguien sangra. Más o menos es la misma ecogenicidad, pero se ve una ecogenicidad muy, muy intensa, como si fuera una calcificación. Y entonces nuevamente nos pusimos a estudiar cómo hacer que no se fugue, ¿no? Entonces vimos dos cosas. Uno, que hay que aplicarlas intravenoso también, 30 millones, para que genere un balance osmótico, y con eso prácticamente ya no hemos visto ese efecto de la fuga después de aplicarlo intraovárico, y esa es la ventaja, que es más simple de aplicarlas directamente en el nicho a través de hemodinamia. El segundo herramienta que aprendimos es que no se deben de mezclar con solución fisiológica, porque literalmente explotan. Se rompe la membrana, tiene que ser en Harman. Entonces, pues bueno, todo esto llevó obviamente un aprendizaje, y básicamente, pues así como aspiramos óvulos, las inyectamos en 4 puntos. Esa es aquí le quité el Doppler para que se vea mejor, ponemos Doppler para identificar bien la arteria, pero observen cómo cuando estamos justamente en la médula se genera este efecto de luminosidad. Si no estamos ahí, estamos muy cerca de la corteza o hay una fuga mecánica, no vemos este efecto luminoso. Técnicamente es muy sencillo, es muy práctico. Entonces, ¿qué observamos? Observamos algo súper interesante. El grupo control eran pacientes que nunca habían realizado un tratamiento de in vitro, pero tenían infertilidad. Este grupo no tenía factor masculino alterado, era solamente que no teníamos una causa en ese momento. Solo si observen un número bajo de reserva, o sea, normal, pero para las edades que tenían las antimilorianas, porque el promedio fue de 1.4 la media, pero los rangos eran hasta 1.9. Y el grupo que no había tenido éxito en 3 ciclos previos para desarrollar bebés euploides, en la clínica sí hacemos mucho diagnóstico genético. Entonces, esos pacientes sí seleccionamos en un grupo que habíamos realizado diagnóstico genético, y después de la aplicación de stem cells en este mismo grupo, observen cómo incrementa el número de folículos, el número de metafase 2, el número eso es el número de metafase 2, y en este grupo obtuvimos, en el grupo de amenorrea prácticamente no vimos ese incremento, pero en una paciente sí obtuvimos un folículo sano en metafase 2, que obviamente pues no llegó a blasto, ¿no? Entonces, en el resto no obtuvimos, pero las 3 pacientes del grupo de amenorrea tuvieron menstruación. ¿Qué otra cosa observamos? Que el diámetro de los folículos fue muy similar en los 3 grupos, pero en el grupo que tenía amenorrea, el engrosamiento endometrial fue muy notorio con la aplicación de stem cells, aunque fueron directamente en ovario, pero también creemos que por la aplicación de la vía intravenosa produce ese efecto endometrial en pacientes que no logramos tener un buen desarrollo en el endometrio. Finalmente, si comparamos el grupo control con el grupo de ciclos fallidos posterior a la aplicación de stem cells y el grupo de amenorrea, en el grupo de amenorrea obtuvimos un folículo en metafase 2, y si pensamos en la plática previa que el futuro seguramente va a ser la transferencia nuclear para este grupo de pacientes que resisten a la donación de óvulos, la aplicación de stem cells juega un papel muy importante en la actualidad.
Y si observamos al final de estos dos grupos, de este grupo que tenía pues buenas características, buena antimuleriana, obtuvimos solo un 50% en un ciclo de tratamiento, o sea, 3 de 6. Y en este grupo de las stem cells tuvimos 3 embarazos de 8 pacientes, es decir, el 37%, y observamos pues incremento del número de óvulos, metafase 2, fertilizaciones, y bueno, 37% creo que es muy buen porcentaje en un solo tratamiento para un grupo que estaba destinado a la donación de óvulos. Después empezamos a estudiar sobre esta controversia, ¿no? Células de uno mismo o de banco. Las de banco pues tienen características de que son jóvenes, son de tejido adiposo, aunque hay de pulpa dental, que en teoría esas producen mejores efectos. No son caras, la verdad es que no son caras. Dan certificación de los millones de células, certificación de oncogenes y de todas las serologías, microbiología. Son células súper seguras y nosotros pues en estos casi 4 años que las hemos usado no hemos tenido una sola infección, una sola complicación. Entonces empezamos a hacer nuestro grupo de estudio en las siguientes pacientes, que fueron 30. Aprendimos qué pasa con 13 autólogas y las comparamos con 17 de banco. Entonces lo que encontramos es que la hormona antimuleriana se mantuvo en estos grupos, era muy similar, en años muy similar. El incremento de ovocitos fue del 37.7% en las de banco versus las de liposucción. Los ovocitos en metafase 2 fue 33% versus 25%, y tuvimos embarazos en 38.5 versus 29.4. Entonces, en base a esto, migramos completamente a la utilización de stem cells de banco. Entonces, las conclusiones en base a lo que hasta hoy hemos aprendido es que sí es una herramienta que los pacientes ya llegan y preguntan y dicen, sí quiero con mis óvulos, ¿no? Y la psicóloga les pregunta, ¿pero por qué? Si pues es que quiero un cachito de él, ¿no? Quiero un cachito de niño, un cachito de él. Entonces, esta parte cada vez siento que va a haber más presión para lograr buenos resultados, y la implementación de esas estrategias como tratamiento para estos pacientes con baja reserva de óvulos, que no desarrollamos blastos, que hay baja energía, y que claro, el origen es multifactorial. Cada vez vamos a tener esta herramienta, hay que utilizarla más. ¿Qué vimos hasta hoy en los diferentes estudios, autólogas, heterólogas? Que sí hay un incremento en el número de folículos antes del disparo, un incremento en el número de ovocitos que recuperamos, incremento en ovocitos metafase 2, incremento en el número de blastos, y incremento en las tasas de embarazo. Y la antimuleriana no vimos gran incremento en el primer grupo, que fue de 0.2. Sin embargo, la paciente que medimos, una de las que nació prematuro al año, tuvo el doble de folículos, y en ella sí la antimuleriana fue de 0.6 a 1.3. Entonces pensamos que si tenemos más de 6 meses de observación, seguramente vamos a ver mejores resultados. Entonces, la conclusión es que en nuestro estudio lo que concluimos es que solo integramos en el protocolo de stem cells las pacientes que tienen más de 3 folículos en cada ovario, porque fueron las que realmente se embarazaron, que tienen ciclos menstruales regulares, y que la antimuleriana es arriba de 0.3. Los pacientes que tuvimos menos de 0.3 prácticamente no tuvimos ningún bebé euploide, y sugerimos que en este grupo no hagamos la aplicación de stem cells independientemente de la edad. Pues muchas gracias por invitarme, y espero que la información les haya servido, y es muy impresionante ver el efecto de cómo los folículos crecen, así como en los ratones, en los humanos. Y muchas gracias.